Nos acompaña Ayelén Everard, es investigadora del CONICET, trabaja en el Laboratorio de Ecología de Enfermedades del Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, obviamente perteneciente a la UNL CONICET, es un instituto de doble dependencia y en este caso vamos a preguntar o vamos a arrancar una pregunta que tiene que ver justamente con la situación pandémica, con la situación que venimos viviendo ya hace 2 años, tranquilamente, redondeamos cifras, 2 años, y todo lo que ha modificado nuestra vida, no solo en cuanto a nuestra situación cotidiana diaria, sino también a nuestro sistema de salud. Claramente que se ha visto modificado en este sentido. Ayelén, ¿cómo va? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por este espacio para poder compartir los resultados preliminares de esta investigación. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Estamos protegidos los santafesinos? Bueno, ¿Y santafesinas? Bueno, antes que nada te explico un poquito cómo es el proyecto. Bueno, es un equipo interdisciplinario que venimos trabajando hace varios meses, en un proyecto donde uno de los principales objetivos era medir los niveles de anticuerpos contra coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el que ocasiona el COVID-19, en los santafesinos. Los resultados preliminares hasta ahora fueron favorables. La verdad que es el 87% de las muestras, teniendo en cuenta vacunados, no vacunados, con una dosis, 2 dosis, que tuvieron coronavirus, que no. En general, teniendo en cuenta toda la población que se muestreó, da que un 87% tiene niveles de anticuerpos contra coronavirus, ¿sí? De ese 86%, o sea, hay un 13% que no tiene, obviamente, y de ese 87% hay un 54% que tiene niveles, digamos, elevados o muy elevados de anticuerpos. Es decir, estarían mejor preparados para afrontar si se encuentran de nuevo con el virus, o bien para que no genere enfermedad o que esa enfermedad sea más leve. Más neutralizada, sí, en todo caso. ¿Qué pasa con ese 13% que hay? Digamos, ¿resulta un número peligroso para el resto de la población? ¿Puede disminuir con el tiempo? ¿Hay alguna respuesta en ese sentido? Bueno, en realidad todavía estamos dentro de ese... otra cosa quería aclarar, este estudio que se hizo en todo Santa Fe abarca todas las edades, ¿sí? Tenemos desde niños, desde 1 año, a adultos mayores. Entonces también tenemos que ver que ese 13% puede ser gente que no se vacunó digamos que no, porque no quiso, o todavía que no está dentro del plan de vacunación, o recién ahora empiezan a vacunar, ¿sí? Pero obviamente sí, de ese 13% la mayoría no está vacunada, y algunos que estuvieron vacunados no generaron anticuerpos, que es esperable también, porque no siempre con las vacunas se puede generar. Es lo que se espera, que se generen anticuerpos, pero no siempre se genera. ¿En qué se basó la muestra numéricamente hablando? Bueno, es así. Bueno, el IPEC nos se seleccionó al azar 250 manzanas de todos los barrios de Santa Fe. Y en cada manzana se seleccionaron 4 viviendas. Nuestra unidad de estudio es la vivienda, entonces se iba y se invitaba a participar a todos los que vivían en esa vivienda del estudio. ¿En qué consistía el estudio? Estamos viendo la repartición de la muestra. Claro, bueno, eso está en diferentes colores, porque era a medida que íbamos avanzando y visitando esas manzanas e invitando a 4 viviendas de esas manzanas a participar. Luego, si decían que sí, se les realizaba una encuesta para tener diferentes variables que después se tienen en cuenta para el estudio, y por otro lado se toma una muestra de sangre, que es un pinchacito en el dedo, una gotita de sangre, y con eso se pueden medir los niveles de anticuerpos. Así que bueno, estamos ahora en la parte de analizar las muestras y también relacionarla con las diferentes variables, ya sea que tuvieron coronavirus, que no, las dosis de vacunas, cuántas dosis tienen, edad, sexo. Hay varias variables que después influyen en estos resultados. Te pregunto, Ayelén, sí, ¿podemos volver al mapa de la ciudad? ¿Qué representa el punto rojo y qué los azules? Bueno, justamente lo que le decía, esos eran los puntos azules, son todas las manzanas seleccionadas, y los puntos rojos eran a medida que íbamos avanzando y visitando las manzanas. Ya está todo cubierto, digamos. Claro, ahora estamos ya en la etapa de ir a las casas a la segunda visita a tomar la muestra de sangre. Una muestra que cubre toda la ciudad en plenitud. Claro, incluso estamos viendo Colastiné, estamos viendo el barrio El Pozo, La Guardia. Sí, porque en realidad la idea era Alto Verde, tener la muestra de todos los barrios de Santa Fe. ¿Y las cuotas se dividían por la densidad demográfica del barrio también? Claro, eso fue justamente lo que nos dio el IPEC, esa información, y ellos hicieron la selección de las manzanas.
Se hace todo al azar, para justamente tener un poder estadístico después de la información. Y la información totalmente tabulada, digamos, ¿cuándo estaría? Digamos, completamente y se quiere llegar cotejada a las 3.000 muestras, vamos más o menos por la mitad. ¡Epa! Y bueno, sí, obviamente que esto es un proceso, es ir, sacar la muestra de sangre, rellenar las encuestas, ir al laboratorio, hacer los ELISA para obtener los resultados y después esos resultados analizarlos teniendo en cuenta las diferentes variables. Sí. Así que sí, es un equipo interdisciplinario, como dije, que mucha gente hay del CONICET, de la Universidad Nacional Litoral, de las universidades de Entre Ríos, la UNER, la UADER, el Instituto CONI. Gracias, Instituto CONI, sí, no me quiero olvidar de nada de ninguno. Sí. Y también estudiantes que hacen voluntariados, porque nos ayudan, realmente el trabajo es excelente, que nos ayudaron a visitar las casas, entrar a las encuestas, a tomar las muestras de sangre de bioquímica y ciencias biológicas. ¿Se puede aplicar para cualquier estudio sanitarista, económico, poblacional, habitacional, sí, claro, este peinado, digamos, que han hecho? Una muestra amplísima. Sí, y muchas variables para analizar. Muchas variables para analizar. Solamente se detuvieron y se enfocaron en COVID y defensas por SARS-CoV-2. Claro, la variable de respuesta nuestra es justamente los niveles de anticuerpos. Obviamente que tenemos después información sobre si están vacunados o no, las dosis de vacuna, qué tipo de vacuna. Ajá. Eso también vamos a tener más información en los próximos resultados y reportes que hagamos, donde hay una diferencia en cuanto a los diferentes tipos de vacunas, que es más o menos lo que se viene viendo en otros lugares del mundo. Y bueno, variables como desde el individuo a los factores de riesgo según las actividades que se realizaban, durante la pandemia, si estaban más o menos expuestos las personas, según el trabajo, si era estudiante. Bueno, hay muchas variables a tener en cuenta. ¿Y qué te asombró a vos o al equipo de algún dato? Así que, no, en principio hay una hipótesis de trabajo, vamos a encontrar tal vez en los barrios más del oeste una población tal vez menos vacunada que en el centro, no como una hipótesis, pero ¿han podido verificar esas hipótesis o han encontrado algún dato que los sorprendió? Bueno, todavía no se hizo, o se está haciendo, digamos, no se tiene para concretamente, porque además necesitan muchas más muestras para que sean esos resultados fehacientes, ¿no? Y que muestren realmente lo que está pasando. Con los resultados preliminares todavía no se dividió por barrio, ¿sí? Porque todavía no se llegó a tener una muestra tan grande como para poder decir, bueno, lo divido por barrio y realmente es eso. Sí te puedo decir que se da más o menos vacunados y no vacunados en los diferentes barrios, mientras que uno va a tomar la muestra, encontró de los dos en todos los barrios. Ah, mira. Sí, de gente vacunada y no vacunada, sí. No responde a una situación geográfica eso. No, claro. Igual, como le digo, social. todavía falta esos análisis. Cuando terminemos de terminar de muestrar a todas las personas y de analizar los datos, ahí podremos decir si hay una diferencia entre barrios. ¿Qué es la memoria inmunológica? Bueno, para dejar en claro a quienes nos están mirando. Perfecto. Justamente esto de medir los anticuerpos es una forma de lo que se llama la inmunidad inmunológica. Cuando nosotros nos enfrentamos contra un patógeno, un virus o cualquier parásito, el cuerpo genera anticuerpos. Y ese anticuerpo se llama una inmunidad específica, que es como que, bueno, ya lo conoce. Si vos tenés más, los que tienen, digamos, más cantidad de anticuerpos, generan más anticuerpos, frente a una nueva infección o frente a un nuevo contacto con ese mismo patógeno, al conocerlo, es más rápida la respuesta inmune que va a generar el virus. Se ponen en guardia más rápido, básicamente. Claro, sí. Y lo que se tiende a que, o se espera que esa persona o no se enferme o que sea más leve. Y además, estar más preparados para todas aquellas nuevas variables, no variables, sino una nueva ola que pueda llegar a venir. Mutaciones del virus. O mutaciones del virus, sí, variantes del virus. Variantes del virus. Estamos, y los santafesinos y santafesinas, ¿tenemos memoria inmunológica en funcionamiento? ¿Tiene una alta capacidad? Sí, bueno, como te decía, el 87% hasta ahora... Ese es el número que hay que prestarle atención. Sí, que sí. Pero dentro de ese 87 tenemos algunos, un 54%, que es bastante también, que tiene anticuerpos en niveles elevados o muy elevados, y el otro, un cuarto, que todavía o no tiene o tiene muy bajos. ¿Sí? Que obviamente, como decíamos, aquellos que se espera que aquellos que tengan mayor niveles de anticuerpos estén mejor preparados para una nueva encuentro con el virus. ¿Sí? Así que bueno, por eso lo importante de seguir
trabajando y capaz que justamente de estos datos permiten ver la necesidad o no de esa tercera dosis que es necesaria, porque además también sabemos con el tiempo esos anticuerpos van disminuyendo. Eso iba a preguntar. Sí. ¿Qué tiempo de duración, si tiene fecha de vencimiento, un informe como esto, teniendo en cuenta que son estadísticas basadas en número de población y obviamente en mutaciones de virus que por ahí pueden llegar a cambiar algunas circunstancias, algún escenario en este sentido? Claro. ¿Qué fecha de vencimiento puede tener un informe como este? Claro, en realidad no sé si el informe en sí específico, pero sí nos va a dar datos cuando terminemos de ver, justamente uno cuando hace toma la muestra de sangre, se sabe cuánto ha pasado de las vacunas o de las dosis que ha tenido esa persona. Entonces también vamos a saber, luego que terminemos, a lo largo del tiempo, cuántos meses después de eso, qué niveles de anticuerpo tenía. Y eso obviamente la idea es que se repita en las muestras, digamos, sea una tendencia. Entonces eso también nos va a dar esta investigación. Vamos a poder tener realmente una respuesta a eso, a ver cuánto tarda en disminuir o cuánto duran los niveles de anticuerpos elevados en una persona que ha recibido, no sé, 2 dosis de Sputnik, por ejemplo. ¿Sí? Este tipo de informes no es frecuente, no hay antecedentes de este tipo de informes. Acá en Santa Fe no, y por eso es un trabajo, es un proyecto que se presentó el año pasado, que está financiado, se ganó la financiación, que es a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe, y se está llevando a cabo, por eso digo, es un grupo muy grande que estamos trabajando para poder llevarlo a cabo. ¿Por qué? Sí, adelante. No hay investigación comparada mundial incluso, o porque sepan ustedes. Sí, estos tipos de estudios se han hecho en otros lugares donde se sigue una población y se ven, obviamente no siempre con las mismas características, pero bueno, se han hecho en otras partes del mundo cuando, por ejemplo, dicen esto de, bueno, a ver si tal vacuna funciona o no, siempre se tiene que tomar un número de individuos que representan a esa población. Así tan grande, la verdad que no sé. La idea es llegar a 3.000 muestras, que es un montón, y representar a todos los barrios. Claro, no, 4.000 casos, una muestra impresionante. Teniendo en cuenta que la encuesta permanente de hogares registra 200 hogares, ¿no? Sí, se hizo 250 manzanas, y de esas 250 manzanas eran 4 hogares. Claro. La idea es llegar a 1.000 hogares. Exacto. Y que se calcula con 1.000 hogares llegar a 3.000 muestras. Exacto. 3.000 muestras, cada muestra sería un individuo. Sí. Exacto. Y nuestra unidad de estudio es el grupo familiar o las personas que viven en ese domicilio. El 13%, ¿se le pudo bajar un poco la lupa ya al de este dato, si es por alguna deficiencia previa del entrevistado, si es por su geografía donde habita, si es porque no tuvo la vacuna, no tiene todo el esquema de vacunación? ¿Se pudo desmenuzar ese dato ya? Se está viendo. En realidad, ahora ese 13% es que no tiene. Dentro de esos hay algunos que son vacunados y otros, la mayoría es que no está vacunado. Obviamente ahora cuando tengamos mayor cantidad de datos y vamos a dar el próximo reporte seguramente, ya va a estar más desmenuzado. Bueno. Por último, y me parece que puede ser una pregunta con una respuesta obvia, pero me parece que también no está de más, ¿y por qué es importante medir anticuerpos en una sociedad, Ayelen? Bueno, primero, yo creo que es lo que estuvimos más o menos hablando ahora, saber cómo estamos los santafesinos, te sirve de decir, bueno, cómo estamos preparados para una siguiente ola o otra variante que es del virus, y también para planificar los nuevos esquemas de vacunación, por ejemplo. ¿Sí? Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, y también esa inmunidad inmunológica que van desarrollando los individuos, y conocer un poco más también sobre los diferentes tipos de vacuna, cuáles generan más, cuáles generan menos. Es importante esta información a nivel estatal, básicamente, y a nivel de salud. Y a nivel de salud, tal cual. Ayelen, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿La pasaste bien, tranquila? La pasaste bien, tranquila, Ayelen, por favor. Te digo una cosa que te va a dejar tranquila. Salió re bien. Y una cosa más, si me dejan, es agradecerle a todas las personas que participaron, porque obviamente sin ellos nosotros no podríamos tener estos datos. La verdad que ir a visitar, que la persona esté dispuesta a que nosotros podamos... ¿Qué clima encontraron de recepción de las personas, de los individuos, como decías? Sí, en general muy buena. Obviamente se generó esto de que un poco daba miedo a veces
y mucha gente que dijo no participar era como ese miedo que por las situaciones que estamos viviendo actualmente, de saber si es verdad, no verdad, esas cuestiones. Pero la verdad que muy buena recepción y bueno, agradecerles a ellos porque gracias a ellos tenemos los datos para hacer la investigación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.